en un esquema la imagen de la región rectangular con vértices en los puntos, Z1 igual a 0, Z2 igual a 2, Z3 igual a 2 más I, y Z4 igual a I, bajo la función f de z igual a z cuadrado, donde z es una variable compleja. Bueno, esta región rectangular está limitada por 4 segmentos de recta, y los segmentos están definidos por los vértices del rectángulo, que por lo que veo está apoyado en 2 de los ejes coordenados, en el eje X y en el eje Y. Uno de los vértices es el origen, Z1 igual a 0, y luego el otro vértice, Z igual a 2, pues está sobre el eje X, X igual a 2 y Y igual a 0. El tercer vértice es 2 más I. Entonces son 2 unidades aquí en dirección X, a partir del origen, y luego una unidad hacia arriba. Ahí está el vértice en el punto 2,1, es las coordenadas del tercer vértice, 2,1, y del cuarto vértice es el punto Z4 igual a I sobre el eje imaginario, sobre el eje Y. Entonces las coordenadas de los vértices son 0,0, el origen. El que sigue, el vértice 1, es el 2,0 sobre el eje X. El que sigue es el 2,1 en el primer cuadrante del sistema de coordenadas, y el cuarto vértice es el de coordenadas 0,1 sobre el eje Y, y se cierra el rectángulo. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues hacer el mapeo de cada uno de los 4 segmentos, nada más, así como hicimos el mapeo de estos segmentos que formaban una cuadrícula, ¿no? Pues así, el mapeo les podemos llamar a los segmentos L1, L2, L3. Yo les llamaría L del lado, ¿no? Lado 1 del rectángulo. ¿Y cuál es el 1? Pues el que quiera cada quien. L1, L2, L3 y L4. Y encontrar la imagen está muy fácil porque son rectas paralelas a los ejes coordenados. Entonces la parametrización queda muy sencilla. Por ejemplo, para el que está sobre el eje X, quiero hacer la parametrización del segmento que va de 0,0 a 2,0 sobre el eje X. ¿Cuál es la parametrización? Pues aquí Y es igual a 0. Si está sobre el eje X, una de las 2 ecuaciones paramétricas está obligada. Es Y igual a 0. Y la otra, pues lo más fácil es X igual a T, ¿no? Porque T es variable. X es variable de 0 a 2. Entonces, esas serían las ecuaciones paramétricas del lado 1 o de la base del rectángulo. X igual a T, Y igual a 0. Con T variando de dónde a dónde, pues de 0 a 2. Si T es igual a X y X varía de 0 a 2, T mayor o igual que 0, menor o igual. Ahí están las ecuaciones paramétricas. Las sustituyo en las ecuaciones de transformación y ya tengo las ecuaciones paramétricas de la curva imagen. L1, pues alguna curva será, que es la imagen de la base del rectángulo. Y así para cada uno de los 4 lados. Me encuentro pues 4 curvas imagen, y la región que encierra en esas curvas pues es la imagen del rectángulo. Eso es, esa es la idea, es lo que se pide. Aquí estoy viendo que hice un ejemplo. En el siguiente enlace se presenta un ejemplo resuelto de mapeos de regiones, como esto que les estoy pidiendo. Quizás la del ejemplo, quizás sea una región un poco más complicada, ya no me acuerdo. Este ejemplo lo desarrollé pues cuando empezamos con las clases a distancia, justamente para resolver este problema de la comunicación. Ahí está. Es que el primer semestre que estuvimos no estuve dando, no hice videoconferencias, no. Lo que hicimos fue manejarlo todo, pues por el correo electrónico, sobre la plataforma Educafi que ya utilizaba, y entonces hice algunos videos como para apoyo de las tareas, y este es uno de ellos, que les recomiendo aquí. Si quieren darle un vistazo, es algo muy rudimentario. Pues puse mi teléfono para grabar aquí arriba, aquí lo sostuve con una cosita, una varilla de estas para las selfies, ¿no? Lo puse aquí, y entonces escribiendo aquí sobre mi escritorio, pues hice un ejemplo de esto de mapeos,
y quedó grabado y eso lo subí a YouTube y es ese. Si sienten que les pudiera ser de utilidad, pues ahí está. No está tan ágil porque pues Pero, es al ritmo que voy hablando y que voy dibujando, pero pues puede ser de ayuda. ¿Sí, me hablan? profesor, ese Sí. video que nos subió nos ayudó muchísimo porque es diferente a cómo se resuelve en clase, entonces nos sirvió para hacer los ejercicios desde el 3 hasta el 5. Nada Ah, más qué bueno. diferente. Qué bueno, excelente. Pues me da mucho gusto. Qué bueno que fue de utilidad. Creo que los ejercicios en sí que les deje son un poco más sencillos que el del ejemplo. Me imagino que para el ejemplo debo haber escogido algo un poquito más elaborado, Exactamente, pero sí, cogí esa algo es la más idea. elaborado. Más elaborado, ¿verdad? Un poco más elaborado. Ajá, Sí, los ejercicios que les dejé en realidad están súper seleccionados porque este tema, para ser sinceros, el tema de los mapeos, muy fácilmente lleva a situaciones que se complican, como les decía, desde el punto de vista del álgebra. Es lo más común, es lo más frecuente que el álgebra se vuelve algo complicada. Pero como la idea no es que se tropiecen con eso aquí, sino más bien que se aclare, que quede bien entendido lo de mapeos por la importancia práctica que tiene, pues los ejercicios están, como ustedes podrán ver, súper seleccionados para que el álgebra no se convierta en un obstáculo. Si el problema es más difícil, pues hay que recurrir ya a la estrategia numérica o a esto que estuve aprendiendo en el domingo con mi amigo Enrique Arenas, que es GeoGebra. Me dejó asombrado de ver la facilidad con la que se realiza, por ejemplo, este tipo de problemas, el manejo de los mapeos en R2. Yo me imaginaba que sería algo más elaborado porque nunca había usado GeoGebra. Luego les muestro algo de lo que hice. Bueno, entonces dejo de compartir aquí la presentación, ¿no? Digo, la serie de ejercicios y me parece que todavía no estamos grabando. Déjenme ver. No estamos grabando. Entonces, ¿qué les parece? ¿Hacemos la grabación de aquí en adelante? profesor. Bueno, ok, entonces a partir de este punto, aquí está. Recording in progress. Ya estamos grabando con la anuencia de todos. Acaba de llegar alguien más. Bien, entonces les comparto la pantalla nuevamente. Ahora para que revisemos estas diapositivas que corresponden a pues seguimos en el. ¿Qué pasó? ¿Qué hice ahí? Aquí. Es que quería quitar este pedazo de pantalla de la videoconferencia. Ahí está. Dentro del tema que estamos tratando, primer tema de nuestro curso, funciones de variable compleja, las que hemos estado considerando hasta ahora, pues son muy básicas y son muy escasas en su número. Nos referíamos para ilustrar características que tienen las funciones de variable compleja y la manera en que se les representa geométricamente por medio de mapeos. Utilizábamos funciones como z cuadrada, la función cuadrática f de z igual a z cuadrada, siendo z una variable compleja. Y también nos referimos por ahí a la función f de z igual a 1 sobre z, 1 entre z, es una función racional. F de z igual a 1 sobre z. Y también mencionamos, recuerdo, otra función muy simple que es el conjugado. La función conjugado f de z igual a z conjugado o el conjugado de z.
la regla de correspondencia pues, es muy sencilla. A cada número complejo z, esta función le asigna su conjugado, su complejo conjugado. A x más y le asigna x menos y, ¿no? Esa es la regla de correspondencia. Pero son unas cuantas funciones las que hemos visto. Ahora es tiempo de que introduzcamos un número mayor de funciones, y las que vamos a ver se conocen como las funciones elementales de variable compleja. Elementales en el sentido de que a partir de estas, pues se construyen muchas más que resultan útiles en la resolución de problemas de aplicación. Estas que vamos a ver no son mucho todas las funciones de variable compleja. En nuestro curso no vamos a estudiar la infinidad de funciones que se pueden construir, definir y construir, pero sí vamos a ver algunas que son útiles en las aplicaciones y que se basan en este conjunto pequeño de las que vamos a revisar hoy, que se conocen así como las funciones elementales. Tienen propiedades muy útiles, propiedades que las hacen particularmente útiles en el desarrollo de otras funciones que resultan prácticas a la hora de resolver problemas de aplicación en ingeniería y en ciencias. Entonces, funciones elementales de variable compleja, les digo, es un conjunto muy pequeñito. Vamos a ver cómo se definen, hacer algunos ejemplos, a ver algunas de sus propiedades, y otras propiedades las vamos a ver en la sección siguiente, que es la sección de las funciones analíticas. Bueno, pero entonces, ¿cuáles son estas que vamos a revisar el día de hoy? Pues son las llamadas funciones algebraicas, que se definen por medio de un número finito de operaciones algebraicas. O sea, suma, resta, multiplicación, división. La función exponencial de variable compleja. Conocemos muy bien la función exponencial en el caso de variable real, funciones reales de variable real. El caso de la función exponencial, como ustedes recordarán, es muy importante, muy útil en muchos problemas de física y de aplicaciones de las matemáticas, no sea la estadística, pues aparecen las funciones exponenciales. Por ejemplo, por mencionar dos casos, pues no es la excepción en el caso de funciones de variable compleja. Igual la función exponencial de variable compleja es sumamente versátil y aparece con mucha frecuencia en aplicaciones prácticas. Después vamos a definir las funciones trigonométricas, la versión en variable compleja de las funciones trigonométricas que conocemos, una extensión, una generalización de nuestras conocidas funciones trigonométricas de variable real al caso de variables, para el caso de variables complejas. Las funciones hiperbólicas también las conocemos para el caso de variable real. Pues vamos a ver cómo se extiende de una manera muy natural y muy sencilla la definición al caso complejo, al caso de variables complejas. Y finalmente la función logaritmo natural en particular, pero bueno, aquí puse nada más logaritmo a secas, la función logaritmo. A esto es a lo que se les llama las funciones elementales. Vamos de una por una. Primero, las funciones algebraicas. Entre las funciones algebraicas vamos a definir nada más dos tipos: las funciones polinomiales y las funciones racionales. Las funciones polinomiales se definen, pues como ustedes podrán esperar, la regla de correspondencia se expresa por medio de un polinomio, nada más que un polinomio en la variable compleja z. Entonces, así es la definición. Si z es una variable compleja, z igual a x más y, digamos. Si z es una variable compleja, f de z, la regla de correspondencia es esta: a0, una constante a subíndice 0, más a1, constante, por z, más a subíndice 2, constante, por z al cuadrado, más a subíndice 3 por z al cubo, más, etcétera, hasta el último término, que sería z subíndice n por z a la n.
Como ustedes ven, se trata de un polinomio en z, en la variable z, un polinomio de grado n, y los coeficientes constantes son constantes complejas. A0, A1, A2 y hasta AN son constantes complejas. Como casos particulares pueden ser números reales, algunas de ellas, o números imaginarios, algunas de ellas. En la forma más general, pues son números complejos, todos los coeficientes. Así se define una función polinomial de variable compleja. Algunos ejemplos, miren, por ejemplo, aquí en nuestro inciso A, una función polinomial f de z, pues podría ser 2i por z al cuadrado menos z más 3i. Un polinomio, en este caso de segundo grado, en z, donde los coeficientes son a sub índice 0 es la constante 3i, a sub índice 0 es la constante el término de grado 0. El coeficiente del término de primer grado z, pues claramente es menos 1, la constante real menos 1, pero la constante real menos 1 es un caso particular de número complejo, ¿no? Es un número real. Y el coeficiente a sub índice 2, en nuestra descripción del recuadro, el coeficiente a sub índice 2 del término cuadrático, del término z cuadrada, en el ejemplo A, pues vale 2i, es la constante imaginaria 2i. Pero no, ahí está un ejemplo, una función polinomial de variable compleja. Otro ejemplo, en el inciso B, f de z igual a z cúbica menos 2z. Bueno, aquí los coeficientes son, el coeficiente constante a sub índice 0, pues vale 0. No hay término constante en este polinomio. El coeficiente a sub índice 1 del término de primer grado vale menos 2, es un número real, menos 2. Y el coeficiente A3 del término de tercer grado vale 1, es también un número real. Bueno, pero z es una variable compleja. Y en el inciso C, pues puse la función cuadrática con la que ya hemos estado trabajando un poquito, f de z igual a z cuadrada. Es una función polinomial de variable compleja y de segundo grado. Entonces, bueno, funciones polinomiales. El otro tipo de funciones algebraicas que vamos a considerar en nuestro curso son las llamadas funciones racionales, que se definen de la siguiente manera. Como ven, es muy paralelo. Hay un paralelismo entre la manera de definir estas funciones y la definición de las correspondientes funciones de variable real, las que no son familiares. Sí, las definiciones son muy parecidas. La variable compleja lo que hace es extender de alguna manera las definiciones de las funciones que ya conocemos para que las funciones más generales que define tengan como caso particular, como casos particulares, las funciones de variable real que conocemos. Es decir, se definen las cosas nuevas, pero no de una manera arbitraria o caprichosa, sino de tal manera que lo que vamos definiendo sea una generalización de lo que conocemos, para que lo que conocemos resulten ser casos particulares de esto que estamos definiendo ahora más general, porque así son los números complejos mismos, ¿no? Son una generalización, contienen dentro de sí, como un subconjunto, a los números reales. Bueno, pues así aquí definimos la función racional de una manera muy parecida a como se definen las funciones racionales de variable real allá en el curso de cálculo diferencial. Si z es una variable compleja, la función racional f de z tiene la forma de un cociente, p de z entre q de z, donde p de z y q de z son polinomios de coeficientes complejos, como el que acabamos de ver los que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Entonces, un cociente de dos polinomios de variable compleja da como resultado una función racional. La palabra racional viene de razón, no vayan a pensar que tiene con raciocinio, ¿no? De razón. Razón es un cociente. Razón es eso, es un cociente. Entonces, son funciones que se definen como cocientes. ¿De qué? De polinomios. Un polinomio dividido entre otro. Bueno,
Algo que no mencioné en la diapositiva anterior, déjenme regresar a ella, fue el dominio de la función. Y no lo mencioné porque, como decíamos desde que empezamos a platicar acerca de funciones de variable compleja, el dominio se debe de especificar al especificar una función. Digamos, estrictamente hay que especificar el dominio, si no, no está completamente definida la función. Pero es una convención muy generalizada, una práctica, digamos, que si el dominio no se hace explícito, no se enuncia explícitamente, se da por entendido que el dominio es el mayor número, en este caso, el mayor conjunto de números complejos para el cual tenga sentido esta regla de definición. En el caso de un polinomio, pues, la expresión está definida, bien definida para cualquier valor de z. O sea, cualquier número complejo z lo puedo elevar a cualquier potencia entera y formar un polinomio. Entonces, el dominio de las funciones polinomiales es todo el plano complejo, sin excepción. No lo enunciamos explícitamente, pero debemos entenderlo así. ¿Por qué? Porque la operación que define a la regla de correspondencia, que es esta combinación lineal de potencias de z, está bien definida para cualquier valor que tome z en el campo de los números complejos, y el resultado es otro número complejo. En el caso de las funciones racionales, en cambio, pues sí tendríamos que establecer una restricción, como ustedes seguramente ya se dieron cuenta. Este cociente P de z entre Q de z tiene sentido, está definido, siempre y cuando el denominador, el divisor Q de z, no tome el valor de 0. Entonces, el dominio de la función, pues, es todo el conjunto de los números complejos, excepto aquellos para los que Q de z vale 0. Los ceros del polinomio Q, que aparece en el denominador, hay que excluirlos del conjunto de los complejos, y lo que queda es el dominio de la función. Aquí está, miren, el dominio es el conjunto de números z complejos, tales que Q de z sea diferente de 0. Si lo representamos gráficamente en el plano de Argand, el dominio de la función pues es todo el plano de Argand, excepto quitando como agujeritos ciertos números complejos que son los ceros del polinomio Q de z, aquellos valores de z que hacen 0 el valor del polinomio Q. Y es un número finito de ellos. Cuando mucho, igual, ese número, cuando mucho, es igual al grado del polinomio. O es igual al grado del polinomio en general, pero puede ser que algunos de los ceros de las raíces del polinomio sean repetidas, y entonces el número de puntos a excluir del plano de Argand para tener el dominio de la función, pues no sería menor que el grado del polinomio Q. Por ejemplo, en el inciso A, esta función f de z igual a 1 sobre z, de la que ya hemos estado hablando y que hemos utilizado en algunos de nuestros ejemplos, es un caso particular de una función racional. En este caso, el polinomio p del numerador es un polinomio de grado 0, una constante. Y además, en este caso, es una constante real, el 1. Bueno, pues está bien, es un polinomio de grado 0. Y en el denominador tenemos un polinomio de grado 1, muy sencillo, Q de z igual a z, en este ejemplo, en el inciso A. Y para el inciso B tenemos otra función racional, f de z igual a pi por i menos z en el numerador, dividido entre z cúbica menos 2i. Entonces, p de z, el polinomio del numerador, es un polinomio de primer grado, pi por i, que es una constante, menos z, que es el término de primer grado, y en el denominador tenemos un polinomio de tercer grado, z cúbica menos 2i, donde 2i es constante, una constante imaginaria. Bueno, estas son el tipo de funciones a las que llamamos funciones racionales. Seguimos con ahora la función exponencial. ¿Cómo definimos la función exponencial? Bueno, ¿puedo regresar de la diapositiva pasada?
¿Sí? ¿Perdón? Voy a regresar a la diapositiva pasada. Por favor. ¿Aquí? Sí, claro, con mucho gusto. Sí, ya está, profesor. Ok. Bueno, entonces, a ver, veamos cómo se hace esta generalización de la definición de la función exponencial que conocemos para que sea aplicable a una variable compleja, pero que tenga como caso particular, una vez definida, a la función exponencial que conocemos para números reales. Entonces, lo primero que debemos anotar es que lo que les decía, las definiciones son definiciones, pero no son, digamos, caprichosas. No es lo mismo que bautizar. Si quiero bautizar, no sé, una calle, pues se le pone el nombre que se quiera y puede ser totalmente arbitrario. Pero no así en el caso de definir nuevos objetos matemáticos. Es como cuando definimos la potencia cero, por ejemplo. Yo sé, en la primaria nos enseñan cuánto vale 2 elevado a la 1, 2 elevado al cuadrado, pues 2 por 2, 2 elevado al cubo, 2 por 2 por 2. Así se definen las potencias. Pero 2 a la 0, eso no nos lo definen en la escuela primaria, nos lo definen hasta la secundaria. Y no es arbitrario. Uno podría definir de manera arbitraria 2 a la 0, pues que sea igual a la raíz cúbica de 3. ¿Por qué? Bueno, pues es una definición, por definición. Sí, pero esa definición no sirve, no es útil. 2 a la 0 se define como 1, pero no es un capricho. Se define así para que la ley de exponentes, las leyes de los exponentes que funcionan con los exponentes no negativos, con los exponentes naturales, siga siendo aplicable. Porque cuando yo hago 2 al cubo entre 2 al cuadrado, eso es igual a la 2, es igual a 2 elevado a la 3 menos 2. Esa es la ley de exponentes, ¿no? Para cocientes. 2 al cubo entre 2 al cuadrado es igual a 2 elevado a la 3 menos 2. O sea, 2 elevado a la 1, 2. Y sí, si yo divido 2 al cubo, 2 por 2 por 2, entre 2 al cuadrado, 2 por 2, pues el resultado me da 2. O sea, 8 entre 4 me da 2. Es correcto. Funciona bien la ley de exponentes. Pero ¿qué pasa si tengo 2 al cuadrado entre 2 al cuadrado? Újule, si resto, si aplico la ley de exponentes, me queda 2 a la 0, ¿no? 2 a la 2 menos 2, 2 a la 0. Y eso no está definido en la aritmética de la primaria. Es lo que les digo, que si lo definiéramos arbitrariamente, dijéramos, pues 2 a la 0 que valga, ¿qué tontería dije? Raíz cúbica de 3. O cualquier otra cosa. Bueno, entonces, ya, si tengo 2 al cuadrado entre 2 al cuadrado, pues no me sirve la ley de exponentes. Nunca me va a dar, si usara la ley de exponentes, 2 al cuadrado entre 2 al cuadrado sería 2 a la 0. Y eso daría raíz cúbica de 3. ¿Qué tiene que ver? No es correcto, vamos. O sea, no aplicaría ya la ley de exponentes. Para que aplique la ley de exponentes, 2 al cuadrado entre 2 al cuadrado, yo sé que eso vale 1, es 4 entre 4, es 1. Y si aplico la ley de exponentes, es 2 a la 2 menos 2, o sea, 2 a la 0. Para que la ley de exponentes aplique, siga aplicando, 2 a la 0 lo debo definir como 1, para que me den resultado correcto. No sé si me explico. Entonces, decir que 2 a la 0 vale 1, sí es una definición. Algunas personas dicen, no es definición, a mí me lo demostraron, me hicieron esa cuenta, ¿no? 2 al cuadrado entre 2 al cuadrado es igual a la 2 menos 2, 2 a la 0. Y como sé que eso vale 1, ya demostré que 2 a la 0 es igual a 1. Bueno, no es estrictamente una demostración. Esa es la argumentación, esa es la razón para definir 2 a la 0 como 1. Y razonamientos parecidos nos permiten definir después las potencias negativas. ¿Por qué defino 2 a la menos 3 como 1 entre 2 al cubo? Pues para que se sigan cumpliendo la misma ley de exponentes. Son definiciones. Así aquí,
Perdón, se interrumpió la comunicación un momento, ¿verdad? Vi que se quedó congelada mi imagen. ¿Ya me oyen bien? Sí, profesor, ahora sí. Sí, profe. Pero no sé qué pasó aquí, si dejé de compartir. No. Lo que ya no se ve es la presentación. A ver, que nos da presentación. Ah, aquí está. Sí, les comentaba que entonces la idea para definir la función exponencial de variable compleja, e a la z, eso es lo que quiero definir, e a la z, siendo z un complejo, ¿cómo lo definimos? Pues no de manera arbitraria, sino que lo hacemos, como dice aquí, a fin de conservar la ley de exponentes, o sea, propiedades que no son conocidas, que tienen las funciones exponenciales de variable real, a fin de conservar esas leyes de exponentes, las fórmulas de derivación, etcétera, y otras propiedades de la función exponencial de una variable real, conservarlas. La extensión de la definición para argumentos imaginarios, primero vamos a definir para argumentos imaginarios y después para argumentos complejos en general. La extensión de la definición para argumentos imaginarios se construye, es una definición, se construye, pero se hace a partir de la serie de Maclaurin de A a la X, o sea, tomando la serie de Maclaurin de A a la X como modelo. Es una manera que encontraron los matemáticos de definir la exponencial de una con exponente de un argumento imaginario, pero de tal manera que se conserven estas propiedades que estábamos mencionando, que tienen las funciones para variable real, las funciones de variable real, entre otras las leyes de exponentes, las fórmulas de derivación. Por ejemplo, la derivada de a a la x, sabemos que es a a la x. Entonces nos gustaría definir la función compleja e a la z, de tal manera que la derivada de e a la z, una vez que definamos la derivación para funciones de variable compleja, sería muy cómodo, digamos, que fuera también e a la z. O por lo menos algún resultado que al ser z un número real, la fórmula de derivación se redujera a la que conocemos, a la correcta para variables reales, que nos resultara derivada de a la x igual a la x. Entonces, con ese espíritu se hace la generalización de las definiciones. Y ahorita vamos a ver entonces cómo se define la exponencial de un argumento imaginario. Tenemos un número imaginario, y por i, por ejemplo. ¿Cómo se define e elevado a la y por i? Bueno, pues lo que se hace para rescatar las propiedades que nos interesa rescatar es tomar como modelo de definición la serie de Maclaurin de una función exponencial. Y la serie de Maclaurin, como ustedes recordarán, no es otra cosa que una serie de Taylor. Pero una serie de Taylor alrededor del origen. Si tomamos como x subíndice 0 en la serie de Taylor, como x subíndice 0 el origen, y hacemos el desarrollo, la serie de Taylor alrededor del origen, a ese caso particular de serie de Taylor se le denomina la serie de Maclaurin. Y para la función exponencial a la x resulta así. La vieron, segurísimo, la han visto, la vieron en donde se ven series de potencias. Me imagino que no es en el primer curso de cálculo de la facultad, sino creo que en los planes de estudio actuales está en el segundo curso, en el de cálculo integral. El que se llama cálculo integral contiene series de potencias, desarrollos de funciones en series de potencias, en particular en la serie de Taylor. Y el caso particular de la serie de Taylor alrededor del origen, la serie de Maclaurin, para el caso de la función exponencial resulta así. 1 más x cuadrada sobre 2, más x cúbica sobre 3 factorial, más x a la cuarta sobre 4 factorial, etc. ¿Cómo se obtiene la serie? Bueno, pues es una serie de Taylor alrededor del origen, o sea, son potencias de x menos x0. X menos x0 elevado a la potencia 0
después elevado a la primera potencia, x menos x0 a la 1, x menos x0, ese binomio elevado al cuadrado, después x menos x0 elevado al cubo. Y la serie pues contiene esos términos, potencias de x menos x0, donde x0 se le llama el centro del desarrollo o algún término así. Pero para el caso particular en que x subíndice 0 es el origen, pues nos quedan los términos de la serie x a la 0, luego x a la 1, porque es x menos 0, pues es x a la 1, x menos 0 al cuadrado, pero x menos 0 es x al cuadrado, x cúbica, x a la cuarta, esos son los términos de la serie de Maclaurin. Y los coeficientes, como ustedes recordarán, son las derivadas de la función sucesivas, la primera, la segunda, la tercera derivadas, evaluadas en el centro del desarrollo, en x subíndice 0. Y en el caso de la serie de Maclaurin, pues son esas derivadas evaluadas en 0. Y divididas entre el factorial que corresponde al exponente, el factorial del exponente. Entonces, aquí, este 1 es la función evaluada en 0, f de 0. Podríamos decir, es la derivada de orden 0, pero la derivada de orden 0 pues es la función misma. Evaluada en 0. ¿Cuál es la función que estamos desarrollando? Pues la exponencial e a la x. Aquí x es una variable real. Todavía no entramos al caso imaginario ni al caso complejo. Estamos recordando lo que ustedes vieron en cálculo integral sobre series de Taylor o series de Maclaurin y en particular para la exponencial. E a la 0 es 1. Es ese término que aparece en el primer término de la serie. Después necesitamos, para multiplicar al término x, al término x a la primera potencia de x, el coeficiente va a ser la derivada, la primera derivada de e a la x evaluada en 0. ¿Cuánto vale la primera derivada de e a la x? Pues e a la x. Evaluada en 0, 1. Ahí está. El coeficiente de x es 1. Entre 1 factorial, si lo quieren ver así, pero 1 factorial pues vale 1. También el coeficiente, este 1, el primer término, va dividido entre un factorial. ¿El factorial de quién? Pues de 0. Entre factorial de 0. ¿Pero cuánto vale factorial de 0? 1. Bueno, pues ahí está. Siguiente término, el término cuadrático. ¿Cuánto vale el coeficiente de x cuadrada en este desarrollo? Pues la segunda derivada de la función, en este caso la segunda derivada de e a la x, evaluada en 0 y dividida entre el factorial de 2, entre el factorial del exponente. ¿Cuánto vale la segunda derivada de e a la x? Pues si la primera derivada valía e a la x, la segunda vale también e a la x, es la derivada de la primera derivada. Entonces la segunda derivada de e a la x evaluada en 0 es 1. Así que el coeficiente de x cuadrada debe ser 1 entre 2 factorial. Aquí está. 1 sobre 2 factorial. Y así sucesivamente. Luego la tercera derivada de e a la x evaluada en 0 también da 1, dividida entre 3 factorial. Y eso hace el coeficiente del término cúbico, x al cubo. Y así se obtiene, ¿no? la serie de Maclaurin. Si no se acordaban, ya les recordé. Y si se acordaban, pues ya los aburrí. Pero entonces este desarrollo en serie de Maclaurin es el que nos sirve como el modelo para definir la función exponencial cuando el argumento, cuando la variable, en vez de ser real como x, es un número imaginario. Aquí está, de la siguiente manera. E a la y. Ahora el exponente, el argumento de la exponencial es y. Y y es un imaginario, y es un número real. Pero y por i es un número imaginario. ¿Cómo vamos a definir e elevado a la y? O la exponencial de y. Pues tomamos como modelo la serie de Maclaurin para e a la x, nada más que haciendo x, reemplazando a la variable real x por la variable imaginaria y, aquí en todos los términos. Entonces nos va a quedar 1 más y, aquí donde estoy señalando es en la serie para la función de variable real. Si sustituyo x por y, por la variable imaginaria y, me va a quedar 1 más y
elevado al cuadrado entre 2 más y elevado al cubo entre 3 factorial más y elevado a la cuarta entre 4 factorial y así sucesivamente. Eso es lo que escribí acá abajo, miren. Y a la y lo vamos a definir así, como 1, como la serie, 1 más y al cuadrado entre 2 factorial, o entre 2, más y elevado al cubo entre 3 factorial, más y a la cuarta entre 4 factorial, más y a la quinta entre 5 factorial, etcétera, donde y es un número real, pero y es un imaginario, es una variable imaginaria. Podemos simplificar esta expresión si realizamos el cálculo de las potencias, en particular las potencias que aparecen aquí de y. Al tener y al cuadrado, pues eso es igual a y cuadrada por y cuadrada. Y ya sé que y cuadrada vale menos 1. Después, en el término siguiente, tengo y por y al cubo. Eso es igual a y cúbica por y cúbica, porque quiero que se mantengan las leyes de exponentes. Y cuando yo tengo que elevar a una potencia un producto, a por b elevado al cuadrado, pues es a cuadrada por b cuadrada. O ab elevado al cubo, la ley de exponentes me dice que es a cúbica por b cúbica. Bueno, entonces aquí tendría y por y al cuadrado, y cuadrada por y cuadrada, y por y al cubo, y cúbica por y cúbica. El siguiente término, y por y a la cuarta, eso es y a la cuarta por y a la cuarta. Entonces, a ver, veamos cuánto valen esas potencias sucesivas de y. Ya lo hemos hecho aquí, me acuerdo que ya hicimos alguna vez el cálculo, pero yo lo anoté aquí en la diapositiva siguiente, miren. Las potencias de y. Y al cuadrado, pues sabemos que es menos 1. Y al cubo lo puedo desarrollar como y cuadrada por y. Y usando la ley de exponentes, ¿no? Por eso digo que y cúbica es igual a y cuadrada por y, porque la ley de exponentes me dice que y cuadrada por y es igual a y elevado a la suma de los exponentes, o sea, a la 3 en este caso. Estoy haciendo las cosas de manera que se mantenga las leyes de exponentes, que es algo que me interesa. Entonces, y cúbica es igual a y cuadrada por y, eso es igual a menos y. Porque y cuadrada es menos 1. Menos 1 por y, pues queda menos y. Y a la cuarta. Y a la cuarta lo puedo expresar como y cuadrada por y cuadrada, ¿no? Usando ley de exponentes. Y a la cuarta es y cuadrada por y cuadrada. Y eso es menos 1 por menos 1. Y cuadrada es igual a menos 1. Menos 1 por menos 1 vale 1. Entonces, y a la cuarta vale 1. Creo que hasta se los dejé de tarea. Creo que en la tarea 1 les pedí que hicieran esto. Y aquí lo volví a poner. Sí, fue en la tarea 1. Sí, ¿verdad? Entonces, a ver, sí, muchas gracias. Entonces, con más razón los estoy aburriendo. Ya vamos a dejar esto. Y a la quinta, pues lo escribo como y a la cuarta por y. Pero si y a la cuarta acabo de demostrar que vale 1, pues entonces y a la quinta es y. Y así sucesivamente se repiten, se reciclan los valores. Todos los valores que toman las potencias enteras de y, de las potencias naturales de y, pues son esos, menos 1, menos y, 1, y, porque si calculo y a la sexta, pues va a ser y a la quinta por y, va a volver a ser y por y, o sea, y cuadrada, y empiezo con este ciclo con menos 1, y se van repitiendo en la misma secuencia. O sea, los valores que toman las potencias de y, las potencias enteras positivas de y, nada más son estos 4, menos 1, menos y, 1 e y. Y luego ya vuelven a ser menos 1, menos y, 1 y así sucesivamente. Entonces, sustituyendo en la expresión que teníamos aquí atrás, acá, vamos a escribir y, el primer término es 1 en la serie. Es 1 más y más y cuadrada por y cuadrada, que es menos 1, y luego y cúbica por y al cubo y así sucesivamente. A ver. Aquí está, miren. El primer término del desarrollo de a la y es 1. El segundo es y por y. El tercero es y cuadrada por y cuadrada, pero y cuadrada es menos 1, menos y cuadrada sobre 2.
El término que sigue es y al cubo entre 3 factorial. Bueno, y cúbica por y cúbica, pero y cúbica acá está arriba, vale menos y cúbica. Entonces me queda y cúbica por y cúbica que vale menos y entre 3 factorial, entonces me queda menos y cúbica entre 3 factorial por y, ¿de acuerdo? Y cúbica es menos y. Aquí está el menos, y aquí está la y, menos y cúbica entre 3 factorial por y. Término siguiente, y a la cuarta. Pues y a la cuarta por y a la cuarta, pero y a la cuarta vale 1, como dice aquí arriba. Entonces me queda nada más y a la cuarta entre 4 factorial. El término que sigue es y por y a la quinta. O sea, y a la quinta por y a la quinta. Pero y a la quinta vale y. Entonces me queda y a la quinta por y entre 5 factorial. Y así sucesivamente. Podemos advertir que se van alternando los signos, 2 positivos con 2 negativos. Miren, el primero es positivo y el segundo también. Los coeficientes. El que sigue es menos, menos. 2 coeficientes negativos, menos y menos. Después 2 positivos, más, más. Así que no es fácil, no es difícil de inferir que los 2 que siguen van a ser menos, menos. Los 2 términos que siguen se restan. Los siguientes 2 se suman y así sucesivamente. Bueno, sigo simplificando mi expresión. La quiero llevar a la expresión más sencilla posible, pues porque voy a usar muchísimo esta definición de la potencia, la exponencial de un argumento imaginario. Reagrupamos los términos así. Fíjense que aquí aparecen algunos términos reales y otros términos imaginarios. El primero es un número real, 1, pero el segundo es un imaginario, y por y. El tercero es un real, restado, menos y cuadrada sobre 2, pero es real. En cambio, el que sigue es un imaginario, menos y cúbica entre 3 factorial por y. Entonces voy a agrupar. Primero lo escribo los que no tienen ni, los números, los que son términos reales, y después escribo todos los imaginarios factorizando a la i. Es lo que hice aquí abajo. Reagrupé los términos. Primero los que son reales. 1 menos y cuadrada sobre 2, que estoy señalando aquí arriba. El que sigue, términos reales, es más y a la cuarta sobre 4 factorial. Así vamos aquí abajo, ¿no? 1 menos y cuadrada sobre 2 más y a la cuarta sobre 4 factorial. Y los signos van alternados, más, menos, etc. Ahora, los términos imaginarios son y por y, menos y cúbica entre 3 factorial por y, más y a la quinta sobre 5 factorial por y, factorizo la y los términos que me quedan son y menos y cúbica sobre 3 factorial más y a la quinta sobre 5 factorial, y van en ese orden los coeficientes en cuanto a los signos, ¿no? Más, menos, más, luego menos, más y así sucesivamente. Y todos estos términos tienen como factor a la unidad imaginaria y. Bueno, ya casi para terminar con esta simplificación, o no casi, sino ya para terminar, el último paso es identificar a las series que quedaron entre paréntesis, estas 2 series, en el primer paréntesis y en el segundo. Son series de Maclaurin conocidas, que ustedes conocieron, tuvieron el gusto de conocer también allá en el curso de cálculo integral, segurísimo. Pues, los ejemplos obligados cuando uno aprende series de Maclaurin, pues son estas funciones las más frecuentemente utilizadas, no algebraicas, trascendentes, es para las que son más útiles las series de Maclaurin, que son la función exponencial, la función seno, la función coseno y funciones de este tipo, ¿no? Trascendentes básicas. Pues estas series que están entre paréntesis, seguro ya las reconocieron, pero si no las reconocieron, les recuerdo que la que está en el primer paréntesis es la serie que corresponde al coseno. Es el coseno de y. La serie de Maclaurin de coseno de y es esta que aparece en el paréntesis. Bueno, los primeros términos. Y la serie que aparece en el segundo paréntesis es la serie de la función seno, el seno de y. Aquí está, miren, el seno de x
bueno, X o Y son variables reales, ¿no? X y Y son números reales. Y es imaginario, pero Y es real. Entonces, estas son series de números reales. Llámese Y o llámese X, o llámese como se quiera llamarla, la variable real, ñ si quieren, ñ, pero vamos, es una variable real. El seno de X, siendo X una variable real, es igual en serie de Maclaurin a esta expresión, una serie de potencias impares. La primera potencia de X, la tercera, la quinta, potencias impares. ¿Se acuerdan cómo es la función seno desde el punto de vista de esto de la paridad o imparidad de funciones? El seno es una función impar, en el sentido de que el seno de menos teta es igual a menos el seno de teta. Bueno, ¿por qué es una función impar? Pues aquí podemos ver por qué. Su serie de Maclaurin refleja muy claramente esa característica. Es una serie de solamente potencias impares. 1, 3, 5, etc. Y con signos alternados, más, menos, más, menos. En cambio, el coseno es una función par. Y su serie de Maclaurin refleja muy bien esa propiedad. Está conformada por solo términos pares, potencias pares de X. El coseno de X en su serie de Maclaurin es 1 menos X al cuadrado sobre 2 factorial, más X a la cuarta sobre 4 factorial. Y los signos siguen en ese orden, menos, más, etc. Pero entonces tenemos solo potencias pares. Bueno, la primera también lo es X a la 0. Es un número par, 0 es un número par. X a la 0, luego X al cuadrado, X a la cuarta. Y signos alternados. Entonces, esas series son justamente, pero para una variable que no se llame X, sino Y, las que aparecen en el último renglón de la diapositiva anterior. En el primer paréntesis tenemos la serie de Maclaurin de la función coseno, con sus potencias pares, Y a la 0, Y al cuadrado, Y a la cuarta, y sus signos alternados. Y en el segundo paréntesis tenemos la serie de Maclaurin de la función seno, con sus potencias impares de Y, Y a la 1, Y al cubo, Y a la quinta, etc. Y sus signos alternados. Entonces, pues la última simplificación que les digo consiste en escribir esta serie, la que está en el primer paréntesis, pues como la función que representa, a la cual converge. Y la segunda serie, la serie del seno, pues por la función seno. Eso es lo que vamos a hacer aquí. E elevado a la y, tomando como modelo de desarrollo la serie de Maclaurin para una función de variable real e a la x, se reduce e a la y, nuestra definición se reduce a esto. E a la y es igual a el coseno de y más i seno de y. Y esa es la manera compacta en que escribimos nuestra definición de una exponencial imaginaria. E a la y es igual al coseno de y más i por el seno de y, donde y es una variable real. ¿Qué les parece? Eh, entonces, profesor, si depende de la serie que tengamos, es lo que vamos a poner si es coseno, seno, tangente o cotangente en este caso. Claro, exactamente, sí es cuestión de identificar a la serie, ¿no? De reconocerla. Si es que es una serie con la que ya nos hemos encontrado antes. En este caso, pues fue muy fácil porque sí, la serie seno y la serie coseno son las más conocidas, ¿no? Los ejemplos que siempre se utilizan cuando uno estudia las series de Maclaurin y también la exponencial, la serie. Pero sí, justamente esa es la idea, reconocer esa serie como una función conocida, si es que lo es. Entonces, pues nuestra definición, aunque proviene, como acabamos de hacer ver, como proviene, otra vez se me fue ¿por qué se desapareció mi presentación? Permítanme. Nada más quería salirme del modo presentación para ir a una diapositiva anterior. Y es que algo pasó cuando me desconecté momentáneamente. A ver, voy a dejar de compartir un momentito la pantalla. Pero acá donde debía estar mi presentación no está.
Ay, perdónenme, es mi falta de... ¿A dónde me llevó esto? A ver, esto lo voy a hacer. No, no quiero salir de la reunión. Quiero cerrar esto que se abrió acá y que no me deja ver otra cosa. A ver, si vuelvo a abrir mi presentación, ¿qué pasa? Es esta. No, no era esa. Es- mm, es esta. Funciones elementales. Se abre, pero no se ve. Se abre, pero la abro, pero no se ve. Se quedó en blanco y tampoco la puedo cerrar. No sé por qué. Cerrar ventana. Ahí los estoy viendo a ustedes, pero es que lo que no puedo es la presentación, que se quedó en blanco y no puedo cerrar PowerPoint para seguir, para volverlo a abrir. Yo creo que lo que vamos a hacer, mm, ay, discúlpenme, yo creo que voy a hacer. Mm, mm,
salirme de la reunión no creo que me ayude en nada. A ver, vamos a ver si otra cosa sí puedo abrir. Otras que no sean PowerPoint. Lo que se trabó fue aquí el PowerPoint. Algo hice que no sé rectificar. A ver, ya dejé de compartir pantalla. Vamos a ver si les puedo compartir. Sí puedo compartirles la pantalla de mi iPad y tratar de ver la presentación en el iPad mientras de que sé qué le pasó aquí a PowerPoint. A ver si acá la puedo abrir. Antes de compartirles, déjenme ver si puedo abrirla acá. Entonces, funciones elementales, ¿ya? Abrir en PowerPoint. Ya está aquí. Nada más ahora quiero ver el modo de presentación. El modo de presentación creo que es este. Ya voy, ¿eh? Ya lo estoy viendo aquí, pero y les voy a compartir. No, estoy viendo cómo usar aquí en el iPad el pasar al modo de presentación. Aquí. Ahora sí les voy a compartir la pantalla. Y nos vamos. Aquí está. A ver si es cierto. Entonces, ahí va. Esto es lo que ya habíamos visto, ¿no? Estábamos aquí viendo la definición de la función exponencial. Empezamos por ver la serie de Maclaurin de
para una función exponencial de variable real. Reemplazamos nuestra variable real por una variable imaginaria, y, donde y es número real. Y después de observar los términos de la serie, pues podemos identificar que e a la y coincide con simplemente coseno de y más y seno de y. Ahí estábamos, ¿no? Perdón, discúlpenme. No sé qué pasó. En la computadora se quedó trabado PowerPoint y ya no lo pude ni cerrar ni restablecer las diapositivas. Al usar PowerPoint se queda en blanco. Y quiero cerrar la presentación, o sea, salir de la aplicación. No lo hace. Al rato voy a ver qué sucedió. Ahorita lo estamos viendo aquí a través de mi iPad. Entonces, pues nos queda así la definición. En efecto, el valor de una función exponencial para un argumento imaginario va a dar como resultado un número complejo. No un número real en general, sino en general un número complejo, con su parte real que coincide con el coseno de y, donde y es la parte, digamos, el coeficiente real y del término imaginario y es un número real. Entonces tenemos el coseno de y más i por el seno de y. Y esta expresión a la que vamos a tomar como nuestra definición, a la que se reduce nuestra definición, no es otra cosa que no nos es nueva, ya la conocían. Es algo que le presentan a uno en el curso de álgebra, o en mis tiempos. Esto se lo mostraban a uno en el curso de álgebra de primer semestre, con el nombre de la fórmula de Euler. ¿Verdad? La fórmula de Euler. Nos decían, si e a la teta por i, donde teta es un número real, un ángulo, e a la teta por i se desarrolla como coseno de teta más i seno de teta. Y nos decían, esto nos sirve para escribir a los números complejos en una notación diferente a las previamente vistas, que son la forma binómica, la forma polar, la forma de pareja ordenada que nosotros vimos aquí, que no siempre se ve, pero es una forma, la forma de pareja ordenada, la forma polar de los números complejos, o la forma binómica. Bueno, otra forma es la forma de Euler o la forma exponencial. Y esa se basa en esta llamada fórmula de Euler, que sirve para desarrollar o para evaluar la exponencial de un exponente imaginario, teta por i, o y por i, es lo mismo. Teta toma valores reales, aunque sea un ángulo, ¿no? No tiene que ser un ángulo, es un número real, como lo es y. Entonces, e a la y es coseno de y más i seno de y. Y eso se le llama la fórmula de Euler. Y le dicen a uno en primer semestre en álgebra, o así me dijeron a mí, o en los libros de álgebra básicos, el autor dice, esta es una relación que vamos a usar y que al lector en este momento tiene que aceptarla, y más adelante en su formación matemática pues se va a encontrar con una justificación para ella. Y así nos decían en primer semestre. Vamos a tomarla como buena, la fórmula de Euler, e a la teta por i es coseno de teta más i seno de teta. Y más adelante en su formación posiblemente van a ver una justificación de ella. Bueno, la acabamos de ver, es lo que acabamos de hacer. Apoyándonos en series de Maclaurin, pues vimos una justificación para este desarrollo, que en realidad es una definición. E a la teta por i es igual a coseno de teta más i seno de teta. O hasta algunos autores incluso usan una notación abreviada. Dicen coseno, e a la teta por i es cis teta o cis de teta. Abrevian toda esta expresión, coseno de teta más i seno de teta, por una expresión cis, cis, y ponen como argumento teta y dicen cis de teta o cis teta. Es una taquigrafía que lo que significa, lo que quiere decir es coseno de teta más i seno de teta.
No es muy común esa notación abreviada. En realidad es bastante, se utiliza muy poco. Casi ningún autor la usa. Ahí en la facultad se comenta mucho, desde hace muchos años, que fuera de la facultad nadie la ha visto. Y creo que no. En libros, la ve uno en las notas escritas en la propia facultad, los apuntes o libros escritos por profesores de nuestra facultad, pero fuera digamos, de la comunidad de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, creo que nadie la ha visto, esa anotación. Entonces, hay la sospecha de que alguien se la inventó alguna vez, pero alguien de nuestra comunidad, ¿no? De la Facultad de Ingeniería pudiera ser. Pero bueno, es esa, ¿no? Cis de teta quiere decir coseno de teta más cis seno de teta. Y corresponde a la definición de una exponencial, la función exponencial para un argumento imaginario, teta i, donde teta es real, o y por i, como pusimos aquí. Pero si tenemos entonces ya definido así la exponencial de un argumento imaginario, es muy fácil ahora definir ya la exponencial de un número complejo, porque ya sabemos cómo se define la exponencial de un número real. Eso viene de nuestros cursos de cálculo. Estamos viendo cómo se define la exponencial de un argumento imaginario. Ahora, ¿cómo se define la exponencial de un argumento complejo? Pues es algo ya muy sencillo, porque la idea es que se conserven las leyes de exponentes que conocemos para exponentes reales. Entonces, si representamos a nuestra variable compleja en forma binómica, así como x más y, donde x y y son números reales, variables reales, z igual a x más y, e a la z, la exponencial, se define de manera que se cumpla pues, la ley de exponentes que conocemos. Es decir, que e elevado a la z, e a la x más y, sea igual a e a la x por e a la y, porque así es la ley de exponentes, ¿no? Que conocemos para números reales. El producto de dos potencias con la misma base es igual se obtiene sumando los exponentes. Por lo que decíamos, 2 al cuadrado por 2 al cubo es 2 elevado a la 2 más 3. Se suman los exponentes. Aquí si voy de derecha a izquierda, tengo un producto de dos potencias con la misma base, que es e. Entonces, para obtenerla, se suman los exponentes y me queda e elevado a la x más y. Si quiero que se conserve la ley de exponentes que conozco para variables reales, tengo que asumir que e a la x más y va a ser igual a e a la x por e a la y. Y estos dos factores ya los tengo definidos. Como x es un número real, e a la x es la exponencial de un número real. Esa ya la tenemos definida desde cálculo, la conocemos. E a la x. E a la y, pues es la exponencial de una variable imaginaria que acabamos de definir. E a la y es igual a coseno de y más i por el seno de y. Y entonces, pues así nos queda nuestra definición ya general de una función exponencial para una variable z compleja. Si esa variable z compleja la expresamos en forma binómica como x más y, e a la z es igual a e a la x, que multiplica a coseno de y más i seno de y. Definición de una función exponencial. Es una definición, pero no es arbitraria. Con esta definición aseguramos de que se conservan ciertas propiedades que conocemos para las funciones exponenciales de variable real, y además la función exponencial de una variable real resulta ser un caso particular de esta. Pues sí, vean, si mi variable es real, o sea, si mi variable z compleja es igual a x más 0 por i, o sea, z es igual a x nada más, variable real, ¿a qué se reduce mi definición? Pues a e a la x que multiplica a coseno de 0, pero coseno de 0 vale 1, más i por el seno de 0, pero el seno de 0 vale 0. Entonces es e a la x por 1, o sea, e a la x. Está bien, ¿no? Es consistente en nuestra definición. No es un capricho, no es arbitraria, sí es una definición.
Bueno, una propiedad que tiene muy interesante, la función exponencial de variable compleja así definida es la propiedad de periodicidad. Y digo que es muy interesante porque para el caso particular de una variable real, la exponencial de una variable real no tiene periodicidad, como ustedes recordarán. La función e a la x, para x real, e a la x no es una función periódica. Periódico el seno, el coseno, la tangente, esas son funciones periódicas. Pero la función exponencial no. E a la x, ¿se acuerdan la gráfica de la función e a la x? Pues es una curva creciente. E a la x, no hay periodicidad ahí, no hay repetición. Sin embargo, la función exponencial que acabamos de definir, que tenemos aquí definida en el recuadro, e a la z, resulta que sí es una función periódica. Miren, puesto que seno y coseno sí son funciones periódicas para una variable real, me refiero. El seno de x y el coseno de x sí son funciones periódicas y su periodo es, como sabemos, 2pi. 2pi. Seno de x más 2pi es igual a seno de x. O coseno de x más 2pi es igual a coseno de x. Quedémonos con el seno por el momento. Seno de x más 2pi es igual a seno de x. Incluso seno de x menos 2pi también es igual a seno de x. O seno de x más un número entero de veces 2pi sigue siendo seno igual a seno de x. O sea, el seno de x más 2pi es seno de x. Seno de x más 4pi es igual a seno de x. Seno de x más 6pi es igual a seno de x. Cualquier múltiplo entero de 2pi que yo le sume a la variable x no cambia el valor de la función. En otras palabras, los valores de la función se repiten en el caso del seno. Si tengo un valor de x y el seno de x aquí en su gráfica, imaginen su gráfica. Tengo el seno de x. Si incremento x en 2pi y leo el valor de seno de x más 2pi, es el mismo en la gráfica. Y si me recorro otra vez 2pi hacia la derecha, el seno de x más 4pi, y el seno vuelve a tener el mismo valor. O sea, la gráfica es repetitiva, es periódica. O lo mismo si a x le resto 2pi o 4pi o 6pi, múltiplos enteros de 2pi. Eso que pasa con el seno pasa con el coseno. También son funciones periódicas con periodo 2pi. Entonces, si yo al argumento de nuestra función compleja que acabamos de definir, e a la z, si al argumento z, a la variable z, le sumo no 2pi, sino 2pi, esa cantidad imaginaria es el número imaginario, 2pi, y desarrollo el exponente z igual a x más y, pues me queda como aparece aquí a la derecha, ¿no? E a la z más 2pi es igual a e a la x más y, eso es z, más 2pi. Y de los dos términos imaginarios que hay ahora en el exponente, pues puedo factorizar la y. Me quedaría e elevado a la x más y más 2pi y. E elevado a la x más y más 2pi, todo eso por y. Pero ese es un número complejo, es exponente en forma binómica. La parte real es x y la parte imaginaria es y más 2pi. De acuerdo a la definición que teníamos en la página anterior para una función compleja, exponencial de una variable compleja, esto si lo desarrollo me va a quedar e a la x que multiplica a e a la y más 2pi por i. Pero e a la y más 2pi por i es, por decirlo así, cis de y más 2pi, usando esa notación abreviada de cis, ¿no? Es coseno de y más 2pi más i seno de y más 2pi. Aquí lo escribí. E a la x que multiplica a coseno de teta, y más 2pi, más i seno de teta. Si le llamo teta a la cantidad y más 2pi, que es un número real, me queda así, ¿no? E a la z más 2pi es igual a e a la x, que multiplica a coseno de y más 2pi, más i por el seno de y más 2pi. Ah, pero decíamos que el coseno y el seno son funciones periódicas y su periodo es justamente 2pi.
Luego entonces coseno de y más 2pi es igual a coseno de y. Y seno de y más 2pi es igual al seno de y. Ahí está. Coseno de y más 2pi es igual a coseno de y. Seno de y más 2pi es igual a seno de y. Pero esta última expresión a la que estamos llegando no es otra cosa que e a la z, ¿no? E a la x por el coseno de y más y seno de y, eso es e a la z. Es decir, que e a la z más 2pi es igual a e a la z. Y eso corresponde a la definición de una función periódica, ¿sí o no? En este caso es una función de variable compleja, pero es periódica. ¿Y su periodo cuánto vale? 2pi. Es un periodo imaginario. O el periodo de la función es un número imaginario, 2pi. 2pi es 6.28, ¿no? 32, etc. Si pi es 3.1416, 2pi es 6.2832, etcétera, otras cifras decimales. Pues eso por i es el periodo de una función exponencial, de la función exponencial e a la z. Decimos, bueno, la función exponencial real no es periódica. No, porque ahí no hay números imaginarios ni partes imaginarias. Aquí nos estamos encontrando que la función exponencial de una variable compleja sí es periódica, sí, pero su periodo no es real. O sea, o no es un número real. Su periodo es un número imaginario, 2pi. Entonces, si yo tengo e a la z y al argumento z le sumo 2pi, obtengo el mismo valor, e a la z. Pero si le sumo un múltiplo entero de veces 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, etcétera, sigo obteniendo el mismo valor de e a la z. O si le resto al argumento z el periodo, 2pi, en vez de hacer e a la z más 2pi, calculo e a la z menos 2pi, pues sigue siendo e a la z. O e a la z menos 4pi sigue siendo e a la z. Eso lo representé en la siguiente diapositiva gráficamente, usando la representación gráfica que hemos estado usando y que seguiremos usando para las funciones de variable compleja como mapeos. Miren, me voy a cambiar de diapositiva. Aquí está. La representación de la función f de z igual a e a la z compleja. La representación geométrica la hago usando dos versiones del plano de Argand, ¿no? Como un mapeo. En el primer plano de Argand represento los elementos del dominio de la función, los valores de z. Es el plano de los números complejos. Y en el segundo plano represento las imágenes, los valores de e a la z. Por cierto, no dije cuál era el dominio de la función, pero quedamos que vamos a entender que el dominio es el conjunto de números complejos más amplio para los cuales la expresión que estamos usando tiene sentido, está definida. Pues aquí e a la z, bueno, no aquí, en realidad varias, en la página anterior donde pusimos la definición, e a la z es igual a e a la x por el coseno de y más y seno de y. Eso está definido para toda x y para toda y. Todo número real, para todo número real, x está definida la exponencial e a la x. Para todo número real. Y el coseno y el seno también. La gráfica de la función exponencial a la x empieza en x igual a menos infinito y se extiende hacia x, tendiendo a más infinito. Es creciente, pero está definida sobre todo el eje real, sin excepción. Entonces, e a la x está definido para todo número real. Y el coseno de y el seno de y son estas gráficas oscilantes. También están definidas a lo largo de todo el eje x o de todo el eje y. Entonces, esta definición tiene sentido para toda z, con su parte real x y su parte imaginaria y, las que sean. El dominio es todo el plano complejo. No lo dije, pero bueno, está implícito en la manera de hacer la definición.
la exponencial de variable compleja queda definida para todo número complejo. Su dominio es todo el plano de Argand, todo el plano complejo. Aquí está. Yo seleccioné nada más unos cuantos puntos en el dominio de la función exponencial, que es todo el plano complejo. Escogí unos cuantos puntos. Uno de ellos es el origen, el 0. Ahí está, miren, lo puse como un puntito negro. ¿Cuál es la imagen de 0? Bajo esta función exponencial de variable compleja. Pues f de 0 es e a la 0. Y e a la 0 es 1. E a la 0 vale 1. Porque para 0, el número complejo 0 es 0 más 0 por i. Su parte real es 0 y su parte imaginaria es 0. 0 más 0 por i. Entonces, e a la 0 es e a la 0 real, 1, por el coseno de 0 más i seno de 0. Pues eso da 0 por 1, que es 0. 0. Perdón. No 0. 1. 1. E a la 0, que es 1, por 1 más i por 0. O sea, 1. La imagen de 0 es 1 y acá está representada en el plano de la derecha por un puntito sobre el eje real, el eje u, que corresponde a u igual a 1. Entonces la imagen de 0 es 1. E a la 0 es 1. Ahora me voy al punto que sigue, que escogí en el eje imaginario. Escogí el punto 2pi. Bueno, según la propiedad de periodicidad que acabamos de ver, e a la 0 más 2pi debe ser lo mismo que e a la 0, porque 2pi es el periodo imaginario de la función exponencial que acabamos de definir. Entonces, como 2pi es el periodo, si tengo 0 y le sumo 2pi, ¿qué me da? Pues 2pi es este punto. ¿Y cuánto vale e a la z para este valor de z? 0 más 2pi, pues vale lo mismo que para e a la 0, ¿no? Porque es periódica. Vale 1 nuevamente. Y lo podemos comprobar en todo caso, pues si no hacemos las operaciones, pero ¿Lo ya podemos comprobar? Sí lo podríamos comprobar, ¿verdad? Calculo e a la 0 más 2pi. Aquí pongo en el exponente 0 más 2pi. ¿A cuánto es igual 0 más 2pi? Pues a 2pi. E a la 2pi es un número imaginario, es un argumento imaginario. E a la 2pi, eso es igual, de acuerdo con la fórmula de Euler, a coseno de 2pi más i seno de 2pi. ¿Cuánto vale coseno de 2pi? 1. ¿Cuánto vale seno de 2pi? 0. Lo mismo que el seno de 0. Entonces, ¿cuánto vale e a la 2pi? Pues 1 también. Ahí está. Ahí lo represento con una flecha. La imagen de 2pi bajo esta función exponencial es 1. Y era de esperarse, pues ya demostramos en general la periodicidad que la función exponencial de variable compleja es periódica con un periodo igual a 2pi por i. Así que aquí tengo 0 más 2pi, pues el valor es 0, ¿no? F de 0 más 2pi es igual a f de 0. Y si en vez de tener 0 más 2pi tengo 0 más 4pi, o sea, al argumento inicial 0, al valor inicial 0, le sumo 4pi, llego al punto de aquí arriba, que estoy señalando en el eje imaginario, ¿no? 4pi. 0 más 4pi es 4pi. ¿Cuánto vale e elevado a la 4pi? La exponencial de 4pi, pues debe ser lo mismo, pues si le estoy sumando de un periodo al valor inicial de la variable, que era 0. Entonces sí, vale también 1. Y si le sumo no un periodo, sino 3 periodos, 0 más 3 periodos, e a la 0 más 3 periodos me da e a la 0. Así que la imagen de 6pi por i, que sigue aquí entre los puntos que escogí en el eje imaginario, la imagen de 6pi por i también es 1. Bueno, es una representación gráfica les quise mostrar una representación gráfica de la periodicidad, de la propiedad de periodicidad que tiene la función exponencial. O si le resto un periodo, ¿no? Lo mismo, si tengo e a la 0, que es igual a 1, y al argumento 0 le resto, no le sumo, sino que le resto un periodo, 0 menos 2pi,
pues tengo e a la menos 2pi. Ese punto lo representé acá abajo, miren, en el eje imaginario, menos 2pi. ¿Cuál es la imagen? Bajo la función exponencial de menos 2pi, pues la misma, 1. Y así para todos los puntos que están separados entre sí por una distancia 2pi a lo largo de todo el eje imaginario. Pero lo mismo pasa para cualquier otro punto. Yo empecé con 0, pero si empiezo con cualquier otro número complejo y calculo la exponencial de ese número complejo, el valor se va a repetir para todos los números que queden situados a una distancia de 2pi a lo largo de una recta vertical que pase por ese punto. Si yo escojo un punto A más BI y trazo una recta vertical, el valor de la función exponencial se repite cada vez que tomo un punto situado sobre esa recta vertical a una distancia de 2pi, a una distancia 2pi del punto inicial, 2pi o 4pi o 6pi hacia arriba, o menos 2pi, menos 4pi, menos 6pi, ¿me explico? Se da esto mismo, se da la repetición, es una función periódica, pero con un periodo imaginario. Entonces, a lo largo, si yo tomo puntos a lo largo del eje real, a lo largo del eje X, ahí no hay periodicidad. No se repiten los valores, porque el periodo no es real, el periodo es imaginario. Pero sigue nuestra función exponencial real siendo, o nuestra función exponencial de variable compleja sigue siendo consistente con nuestra función exponencial de variable real. La exponencial de variable real, como ya demostramos hace ratito, es un caso particular de esta exponencial más general. Y esta exponencial más general tiene esa propiedad interesante de periodicidad, pero en la dirección del eje imaginario, no en la dirección del eje real. Bueno, ¿qué les parece? Pues déjenme dejar de compartir la pantalla del iPad para preguntarles cómo vamos, si hay alguna pregunta, algo que quieran comentar, que debamos aclarar antes de seguir adelante. Ya se nos está terminando el tiempo, yo creo que ya lo vamos a dejar en este punto, pero antes veamos si hay alguna pregunta. No, ninguna. Creo que no. Ok, bueno, pues entonces a partir de este punto retomamos pasado mañana, ¿no? Dios mediante, pasado mañana jueves. Seguimos después de la función